Buenos días a todas, todos y todes. Bienvenidos a la presentación del Informe Anual de Actividades 2024 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Les agradecemos a todas y a todos ustedes su presencia, sobre todo representantes de la sociedad civil, academia e instituciones de gobierno, de poderes locales y federales que hoy nos acompañan, así como a las personas que nos están siguiendo vía redes sociales. Presentamos a quienes conforman nuestro presidium. Alcaldesas y alcaldes de Álvaro Obregón, Javier López Casarín; de Coyoacán, José Giovanni Gutiérrez Aguilar; de Coajimalpa, Carlos Orbañanos Rea; de Gustavo Amadero, Ricardo Giancarlo Lozano Reynoso; de Iztapalapa, Aleida Alavés Ruiz; de la Magdalena Contreras, José Fernando Mercado Guaida; de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe; de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández; y de Xochimilco, Circe Camacho Bastida. Y se está incorporando en este momento la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alexandra Rojo de la Vega. Muchas gracias. Del Congreso de la Ciudad de México nos acompaña la presidenta de la mesa directiva, la diputada Marta Ávila Ventura, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Integran también este presidium el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero; la fiscal general de la Ciudad de México, Berta María Alcalde Luján; el cofundador e integrante de Servicios y Asesoría para la Paz Serapaz, Miguel Álvarez Gándara. Nos acompañan las personas consejeras de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el maestro Genaro Fausto Lozano Valencia, la doctora Genoveva Roldán y la doctora Ileana Hidalgo Rioja. También se encuentra con nosotros el representante adjunto y oficial a cargo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios. Del Gobierno Federal nos acompaña el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla; la subsecretaria de Prevención de Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Estela Damián Peralta. Y nos hace el honor de acompañarnos la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy. Se encuentran presentes con nosotros la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y la presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández. Muchas gracias a todas, todos, todes por su presencia. Este informe se rinde ante los poderes de la ciudad y la sociedad en cumplimiento con lo dispuesto a los artículos 48, numeral 4, inciso 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México y quinto, fracción 28ª y 12, fracción 17ª de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y iniciamos formalmente este evento invitándoles a ver el siguiente video. Bajo la premisa de que los derechos humanos se deben materializar en la vida diaria de las personas, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México afianzó durante 2024 su modelo de atención centrado en las personas en general y en víctimas de violaciones a derechos humanos en particular. Durante el periodo que se informa, se consolidó una estrategia que, además de la cercanía en territorio, se mantuvo el diálogo permanente con actores sociales y públicos,
y la aplicación de un modelo de gestión con disciplina administrativa y financiera, lo que demuestra que hoy la Comisión es una institución madura y resiliente. En 2024, en materia de prevención y defensa a los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en la ciudad, se brindaron más de 52,000 servicios. Esto es un incremento del 34% en relación al año 2017, en que se inició la presente administración. Con este aumento, se benefició a más de 57,000 personas agraviadas. Es importante señalar que 4 de cada 10 servicios se brindaron desde las delegaciones de la Comisión en alcaldías. Los medios alternativos para la prevención y resolución de problemáticas sociales a través de mecanismos que responden a los principios de la justicia restaurativa que se implementaron en la gestión actual se han consolidado. Mediante el mecanismo de restitución inmediata de derechos, se abrieron 268 nuevos expedientes para ser atendidos, que en el 90% de los casos fueron concluidos porque la autoridad restituyó los derechos de las personas gracias a la intervención de la Comisión. En las delegaciones de la Comisión en alcaldías se realizaron 46,259 actividades en total. En todos los rubros, defensa y protección, vinculación, difusión y capacitación, se tuvieron incrementos importantes. Así, la Comisión garantiza la proximidad de sus servicios y promueve medios alternativos para la prevención o resolución de las diversas problemáticas sociales a través de la mediación y la conciliación. En el trabajo de las visitadurías, se registraron 7,620 expedientes de queja. La mayoría de ellos se atendieron en etapa de indagación preliminar, procurando por todos los medios posibles la restitución de los derechos o, en su caso, la solución de las problemáticas planteadas por las personas peticionarias. Lo que fue posible gracias al modelo de investigación aplicado en esta gestión para agilizar el procedimiento y garantizar una atención más rápida y efectiva a las personas peticionarias o víctimas. Esto significó la atención de más de 10,000 personas, colectivas y colectivos. 45,6% de las cuales fueron mujeres, 50,7% hombres y 1,4% colectivas y colectivos. Durante el 2024 se emitieron 15 recomendaciones, más del doble que en el año que inició esta gestión. También en materia de reconocimientos de responsabilidad y disculpas públicas se tuvo un avance considerable, pasando de 1 en 2017 a 4 en el periodo que se informa. Además se concluyeron 112 puntos recomendatorios y 12 recomendaciones. Otra de las aportaciones importantes del nuevo modelo de defensa es la posibilidad de que los expedientes de queja sean resueltos mediante acuerdos conciliatorios, con la voluntad expresada entre víctimas y autoridades. En 2024 se suscribieron 29 acuerdos conciliatorios. El equipo de personas defensoras de la Comisión atendió 163 protestas, manifestaciones, marchas y eventos públicos. De ellos, 112 acompañamientos fueron de manera presencial, en los que se desarrollaron procesos de supervisión, acompañamiento y monitoreo, así como la facilitación del diálogo entre las personas, colectivos, colectivas y las autoridades. El 8,2% estuvo vinculado con protestas en contra de la violencia hacia las mujeres. En materia de educación en derechos humanos, durante la presente gestión se ha avanzado sustancialmente, llegando en el año que se informa a 347,640 personas a través de las diferentes actividades, entre ellas cursos, talleres y diplomados en modalidades presencial, a distancia y mixta en diversas plataformas. Las personas alcanzadas en 2024 son una cifra récord respecto de los años anteriores y casi 7 veces superior al año en que se inició la gestión. En la presente gestión, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha realizado 5 consultas dirigidas a las infancias y adolescencias para hacer efectivo su derecho de participación y conocer sus percepciones, opiniones y propuestas. En 2024 se presentó el reporte Violencia entre Pares,
opiniones de infancias y adolescencias de primarias y secundarias de la Ciudad de México, y se impartieron 23 actividades en el marco de la devolución de los resultados de dicha consulta. Además, se publicó el informe Estrategia de Prevención y Atención del Suicidio en las Infancias, producto de un trabajo importante de intervención de la Comisión en escuelas con esta problemática. En el contexto de la crisis de personas desaparecidas que se vive en el país, se elaboró y publicó la Guía Técnica Papel de los Organismos Públicos de Derechos Humanos en la aplicación del protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Durante 2024, se mantuvo un diálogo permanente con 152 organizaciones civiles, 54 instancias públicas, 34 instituciones académicas, 16 organismos autónomos y 28 organismos internacionales. Y en materia de incidencia legislativa, se dio seguimiento o se hicieron aportaciones a 7 instrumentos legislativos. A través de estrategias de comunicación y promoción, se hicieron posicionamientos en torno de los derechos humanos en 135 boletines y más de 2.400 publicaciones en redes sociales. Mientras que la distribución de publicaciones de difusión de derechos humanos alcanzó en 2024 820.146 materiales entregados, muy superior a los 167.500 que se repartieron en 2017, cuando empezó la presente gestión. En el trabajo de colaboración para la protección de personas migrantes, es importante mencionar, entre los servicios de atención y protección realizados en 2024, la colaboración con el personal del equipo argentino de antropología forense para la toma de muestras de familiares que buscan a personas migrantes desaparecidas en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, así como para informarles los resultados que se obtuvieron para su posible localización. Al respecto, se acompañó en 13 diligencias en las que se entrevistó un total de 25 familiares de las personas migrantes no localizadas. Robusteció su coordinación con organizaciones de la sociedad civil, con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, y se organizó en las instalaciones de la Comisión el evento Consulta Pública rumbo a Cartagena más 40, reflexiones en materia de protección, entre otras actividades. Se fortalecieron acciones con organismos nacionales e internacionales. Se colaboró con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y a nivel regional e internacional con la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, el Instituto Latinoamericano del Ombudsman y la Alianza Global del Ombudsperson Local. Destaca que la titular de este organismo fue electa como presidenta del Instituto Internacional del Ombudsman. Es la primera vez que México preside dicho instituto y también que es encabezado por una mujer de una instancia local y regional de América Latina. Además, la Comisión realizó 42 aportaciones a los sistemas universal y regional de derechos humanos, en temas como derechos de personas con discapacidad, atención psicosocial a víctimas, seguridad de personas periodistas, violencias a niños y mujeres en el deporte, entre otros. Frente a los nuevos desafíos y realidades sociales, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha impulsado una transformación que da respuesta a las necesidades inmediatas y urgentes en materia de derechos humanos. Ha asumido un liderazgo, compromiso y vocación de servicio dentro del sistema no jurisdiccional de la ciudad, a nivel nacional, regional e internacional, para desde la mirada local resolver los problemas globales. Esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se siente muy honrada con la presencia de todas y todos ustedes y lamentablemente por obviedad de tiempo no podremos mencionarlos a todos. Algunos de los presentes son la maestra Heréndira
Cruz Villegas Fuente, consejera jurídica de la Ciudad de México, la doctora Nadine Flora Gassman, secretaria de Salud de la Ciudad de México, Alejandro Encinas Rodríguez, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Andrés Ponce, subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Inti Muñoz, secretario de Vivienda y director general del INVI, María del Rosario Novoa, subsecretaria de Desarrollo Institucional, Pablo Enrique Yáñez, secretario de Educación y Tecnología e Innovación en la Ciudad de México, Paulina Salazar Patiños, subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, y Ricardo Arturo Barreiro Pereira, subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos de la Subsecretaría de Salud. A continuación, le pedimos a la presidenta de esta comisión nos dirija un mensaje. Nosotros los del viento, los que llevamos versos incrustados al centro del timón de nuestra sangre. Nosotras, las portadoras de enredaderas turbias, nacido en el incierto de la raza. Sí, las que llevamos el destino broquelado, más allá del color de nuestro sexo, más allá de las voces de la herencia, más allá del dolor de nuestro grito. Sí, iremos cantando, cantando como si germinaran las palabras y no fuera prestado nuestro aliento, como si en verdad la luz nos recubriera y no tocara la muerte a nuestra puerta. Desde el corazón al alma nos vemos royendo nuestras propias ansias. Nosotros, los seres de la tarde aniquilada, los del perdido otoño, los del viento, los que llevamos nuestra vida más atada a los cielos que a la tierra y que vamos cantando, siempre cantando. Los del viento, Isabel Ángeles Ruano. Decía Carlos Monsiváis, un ex consejero de esta comisión, por cierto, la poesía enriquece la intensidad de lo que vivo. Y es por eso que siempre leo una poesía. Buenos días todas, todos y todes. Agradezco su presencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como en medios virtuales para este acto de rendición de cuentas. Bienvenida, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Saludo a quienes me acompañan en este presidium. No había duda, hace 2.760 días, cuando cruzamos esa reja de tonalidades moradas que suenan en clave feminista, la ruta estaba inequívocamente señalada. La ruta la marcaba la primera constitución de esta ciudad, publicada meses atrás. Los chilangos llegábamos con retraso a la plena participación en la democracia representativa de nuestro país, pero lo hacíamos con una constitución que materializaba con creces la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos. La convencionalidad, por tanto, parecía tener una clara aliada en esta ciudad, pues nuestra primera constitución partió de ese alto estándar en su narrativa, en sus directrices y en la disposición de sus mecanismos. Aún así, se enfrentó a la mirada formalista que la impugnaron, que cuestionaron el catálogo de los llamados derechos emergentes como el derecho al cuidado, el derecho a morir con dignidad, el enfoque que se le dio a ciertas instituciones sociales como las familias en plural y a fenómenos como la violencia obstétrica, por mencionar algunos. La ciudad se colocaba una vez más a la vanguardia, así como aún siendo Distrito Federal, fue la primera en despenalizar el aborto, la primera en aprobar el matrimonio igualitario, la primera en ofrecer la voluntad anticipada a su población. No había duda. Ahora, con más fuerza, la ciudad caminaría hacia el cumplimiento progresivo de los derechos humanos y aquí nos tomamos en serio esa hoja de ruta. La Constitución ordenó a este organismo estar presente y próximo a las personas, mandató ser mediadores, impulsor de procesos de justicia restaurativa, conciliar. Vertimos nuestro compromiso en darle cumplimiento a ese mandato, con lo que además coincidimos en vocación. Llegamos en el contexto de una ciudad en reconstrucción. Hacía casi 8 semanas
que nuestro suelo nos recordaba la experiencia colectiva que motivó en 1985 la movilización ciudadana y muchas de la fuerza organizativa contemporánea en esta ciudad. Sobre las ruinas de un sismo, cargando piedras, organizándonos para suplir los espacios vacíos, llegamos con el recuerdo de que esta ciudad se construye y reconstruye únicamente en la lógica de las manos de todas, todos y todes. También llegamos para constatar que si bien el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos era aún joven, ya requería grandes transformaciones, impulsos y renovaciones, pues no podemos seguir en la lógica de ser mero contrapeso en el marco anacrónico de la teoría clásica de la división de poderes. Debemos adaptarnos a los cambios sociales, generacionales, orgánicos, políticos y, por supuesto, globales, que nos comprometen en la actualidad sin perder nuestra razón de ser y nuestra autonomía. Por tanto, a la apuesta sumamos el reconocimiento de que había que rebasar con ventaja la idea de ser principal y exclusivamente fiscalizadores del poder para convertirnos en agentes activos de propuesta y cambio, materialización de bienestar para las personas. El viraje comenzaba por colocar a las víctimas al centro, en constituirnos como la diferencia, en postergar la justicia o acceder a ella, en restituir derechos y pronto. Para nosotras, insistir en hacer vinculantes las recomendaciones es una solución equivocada. Hay una razonabilidad que respalda que no lo sean. Nos encontramos ante un reclamo generalizado de justicia, ante un desfalco del monopolio de la jurisdiccionalidad como su única fuente, ante el reclamo de participación en procesos para una justicia pronta, comunitaria, individual, solidaria, restaurativa, restauradora, horizontal, transicional, inclusiva, pluralista, accesible, certera, confiable, segura, alcanzable, vital, sostenible y duradera. Para la justicia entendida con amplitud, se requiere echar mano de más disciplinas, además de la jurídica, y de ampliar su lógica en la práctica. También depende de regresar a la idea originaria de que la fuerza y la efectividad del trabajo de las instituciones de ombudsperson radica en su calidad, legitimidad y capacidad de articulación, respuesta y construcción de consenso social para el cambio y para la construcción de una justicia cotidiana y palpable, lo que hoy en día se traduce en el apego al principio y derecho a una buena administración pública para la transformación estructural de las condiciones que generan violaciones a derechos humanos. Estamos llamados a ser parte de la solución para impedir abusos de poder, para construir relaciones distintas con los poderes, para perfilar nuevas formas de ejercerlo y no solo o principalmente a constituirnos como espacios de pasiva confrontación. No contar con fuerza coercitiva no tendría que traducirse en la indefensión de las personas. El sistema ombudsperson está en posibilidades de ofrecer alternativas para la justicia integral. Ya existen recursos para la justicia administrativa, constitucional, familiar, civil, laboral. Nosotras debemos ofrecer herramientas para la justicia social, para que no devienen ni siempre ni exclusivamente los tribunales. En estos años nos hemos dedicado a edificar esa infraestructura y tenemos evidencia de su utilidad, plasmada en consultas, informes, vinculaciones, conciliaciones, mediaciones, acompañamientos e instituciones inmediatas. Dejaremos robustecido el andamiaje institucional de este organismo que se enfrenta a los retos diarios en los derechos humanos desde una lógica urbana local. La necesidad de distribuir equitativamente el agua, el abuso policial, las complejidades de la vida en la cárcel, la protección de la niñez, la prevención de las violencias, la expresión de la protesta, la mejora de la calidad de vida. Esta lucha es de todas las personas y es diaria, con instituciones responsables, con claridad en su conducción y sin eludir a nuestra responsabilidad. Ese es el llamado por el que el equipo de esta comisión, conformado al día de hoy por 739 personas, ha ocupado territorios, entes olvidados. En nuestra siembra es nuestra cosecha.
Fortalecimos y ampliamos la participación de las personas en los procesos de defensa y promoción de derechos humanos mediante la puesta en marcha de metodologías adaptadas a los contextos con el ámbito escolar, en los centros penitenciarios o en los espacios públicos heterogéneos que recaba la voz de las personas tradicionalmente omitidas. Hicimos más accesibles los mecanismos para presentar las quejas e incluimos desde el primer contacto formas para recabar y clasificar la información desde el enfoque diferencial, lo que favorece un posterior análisis interseccional. Aseguramos la proximidad territorial, no solo por medio de las 16 oficinas en alcaldías, sino acercar la comisión a los espacios donde se sucede la vida de esta ciudad, albergues, calles, mercados, parques, barrancas. Perseguimos la restitución inmediata de derechos siempre que se puede y apostamos a la conciliación y a la mediación. Estas acciones dan cuenta de que estamos convencidas en eliminar formalismos innecesarios, adaptarnos a los contextos e innovar, revestir nuestra naturaleza orgánica, reafirmar nuestra posición en el ecosistema democrático actual, marcado por tensiones geopolíticas y la exacerbación de los efectos de fenómenos globales que impactan los territorios y sociedades con mucha más fuerza en lo local. La Constitución Política de la Ciudad de México y su legislación armonizada no solo marcó y marca el camino para este organismo, sino que nos marca a todas las instituciones y personas servidoras públicas. En estos casi 8 años, la Comisión ha avanzado y la ciudad también. Es preciso que tengamos claridad en que se está recorriendo la ruta de la transformación, de transformaciones estructurales, pero que persisten pendientes. La cuenta por saldar no es menor, pero es cierto que se requiere continuar con lo irresoluto al tiempo que se atiende lo inmediato, pues todos los días se suma algo adicional para resolver. Por ello, acompañar los esfuerzos para armonizar la brecha es y será necesario. Continuar con la modificación de estructuralidad es una labor de todos los días. Llegar al punto de no normalizar realidades como las violencias, por ejemplo, cruza por cambios de fondo y por obligaciones claras que la sociedad en su conjunto está llamada a cumplir. No habrá progresividad de derechos sin transformación cultural. Esta ciudad cuenta con horizontes que colocan el objetivo en acortar la brecha en las grandes agendas. La nuestra no es una ciudad estática, es una ciudad de vanguardia, en pos de esos horizontes, de esos estándares que se alcanzan a base del debate, participación, discusión y construcción. Ese es el proceso que nos caracteriza. Durante 394 semanas, esta comisión se puso como meta constituir un liderazgo al ritmo de su dinamismo, algunas veces acompañando a sus autoridades y a su legislativo, otras abriendo camino, incursionando. Nuestro llamado es a responder a ese dinamismo social con agendas más robustas sobre empresas y derechos humanos, para la salud comunitaria, la salud mental, sobre la agenda digital y la inteligencia artificial, la accesibilidad tangible en todos los ámbitos, la participación de los beneficios del progreso científico para todas las personas, entre otras. Ninguna de las expresiones de los derechos en la ciudad es fortuita. Una bandera de la diversidad del tamaño del Zócalo, la dinamita rosa, las antimonumentas, los debates por la vida y la muerte, la riqueza lingüística que se expresa en las calles, la defensa de los murales en las paredes de nuestros barrios, la lucha por la memoria, la compleja y la diversa cotidianidad. Nada de lo que hicimos, lo hicimos solos. Hay personas aquí con los que la comisión ha trabajado desde diferentes posiciones, servidores públicos, alcaldes y alcaldesas, legisladores o la propia jefa de gobierno, primero desde una visión local y luego desde su visión de la Ciudad de México. Con la academia en la formación por la no discriminación, la investigación diligente y la profesionalización forense, con docentes y cuidadores primarios para la salud emocional, con niñas, niños y adolescentes para las consultas, con organismos internacionales para el fortalecimiento de los estándares, en mesas de trabajo con usuarios del espacio público para el comercio, la protesta, la movilidad, los besos y el juego, con representantes de los pueblos y barrios y comunidades, de la mano de las colectivas, de las víctimas, del lado de quienes desaparecen y quienes los buscan, empáticos, solidarios y fraternales, acompañando a quienes son violentadas.
A todas ustedes, gracias, gracias, gracias. Gracias también al equipo de la comisión por promotores, visitadores, servidores que atienden a las personas, quienes gestionan con autoridades, a quienes cuidan las instalaciones y procuran las condiciones dignas para el trabajo, quienes administran los recursos y comparten el quehacer institucional en redes, quienes educan, apoyan y curan, quienes dan seguimiento a las agendas y a todo el equipo. Gracias por esta marcha en colectivo. Gracias a mis amigos, a mis amigas, a mis carnalitas y a mis compas. Y gracias primogéneamente a quien le da sentido a mi poesía, mi hija y mi familia. Muchas gracias, Presidenta, por tu mensaje. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos presencia de las organizaciones sociales con las que ha caminado también esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y queremos también agradecer la presencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, y del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Salomón Céspedes Peregrino, de Salvador García Guerrero Chiprés, es titular, coordinador general del C5, de la maestra Hilda Telles Lino, secretaria ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, y de la maestra Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México. Damos la bienvenida a nuestro presidium. Se incorpora José Antonio Rivero Villaseñor, alcalde de Milpa Alta. Y a continuación escuchamos el mensaje de la diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya, es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Muy buenos días a todas, a todos y a todes y a la ciudadanía que nos sigue a través de medios digitales. Saludo con aprecio a nuestra querida jefa de gobierno, Clara Brugada. Por supuesto que también a mi muy querida amiga Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al maestro Genaro Lozano, integrante del consejo de esta comisión, por supuesto, a todos los integrantes del Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México, a las alcaldesas, alcaldes, a las personas legisladoras y a todas las personas invitadas. Esta mañana me gustaría compartir una reflexión sobre la labor que este organismo ha realizado desde hace más de 3 décadas en la defensa de la dignidad de todas las personas y la protección de los derechos inherentes que permiten que todas y todos podamos vivir plenamente en esta gran capital. Desde el Congreso de la Ciudad entendemos que defender los derechos humanos debe constituirse en un quehacer cotidiano, porque en el fondo son los instrumentos más poderosos de transformación social, reconocimiento de la dignidad de las personas y la oportunidad de crear lazos entre las personas, grupos y colectivos. En este informe anual de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México queda claro que cuando se fortalecen las instituciones que salvaguardan los derechos de las personas, se mantiene el compromiso de hacer de esta capital
una ciudad de respeto, dignidad, inclusión, justicia y no discriminación. Estos esfuerzos han sido encabezados por su presidenta Nacheli Ramírez Hernández, quien ha demostrado capacidad, conocimientos y sensibilidad social. Con más de 40 años de trayectoria en derechos humanos, su gestión ha privilegiado la cercanía territorial, la justicia restaurativa y la mediación. También ha fortalecido el enfoque restaurador en casos de violencia y discriminación, dotando a la Comisión de herramientas más efectivas y centradas en las víctimas. Sé que no ha sido una tarea fácil, más aún cuando la Ciudad de México es referente nacional de la progresividad y del despertar de las conciencias frente a las injusticias. De ahí que la Comisión misma ha avanzado hacia proyectos innovadores, como la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como reafirmar con acciones el compromiso decidido con sectores vulnerables como las personas con discapacidad, mayores, niñas, niños y adolescentes, migrantes y LGBTIQ+, así como el fortalecimiento de la colaboración interinstitucional. Es decir, la Comisión ha logrado visibilizar temas antes invisibles y ha abogado por espacios de diálogo público y reparaciones colectivas. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México representa un avance destacado en materia de derechos por su autonomía, enfoque territorial y su capacidad de incidencia. Sé que este camino hacia una cultura de derechos humanos auténticos y sostenibles continuará. Así ha quedado demostrado con los gobiernos progresistas de nuestra ciudad y hoy con nuestra querida jefa de gobierno, Clara Brugada. Este es el último informe que brinda nuestra amiga Nacheli Ramírez. Nash, tuve la oportunidad de conocerte en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México y participar en tu ratificación. Lo hicimos porque, al igual que ahora, reconocemos una vocación que traspasa corrientes políticas. Es un gran trabajo el que has hecho en la protección y defensa de los derechos humanos de quienes habitamos esta gran ciudad. No hay duda, estás dejando huella. Estás dejando un gran legado, no solamente en esta comisión, sino en la capital. Gracias por tu labor, Nash. Sé que has hecho de esta ciudad un mejor lugar para todas las poblaciones con una gran enseñanza. No callar, no vencerse y no dejar de luchar. Enhorabuena a todo el gran equipo de esta comisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu mensaje, diputada, y queremos agradecer también la presencia de María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional DIF. También extendemos nuestro agradecimiento especial a las personas servidoras públicas, personal directivo y escolar, docentes, representantes de organizaciones sociales, así como invitados especiales de las alcaldías con quienes esta comisión trabaja muy de cerca, igual que organizaciones sociales como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos, Década contra la Impunidad, Vinicubi, Mujeres Unidas por la Libertad, Almas Cautivas, Incide Social, el Movimiento Urbano Popular, la Red de Artesanos de Anáhuac y muchos más. Gracias hoy por su presencia. Y justamente escucharemos como representante de la sociedad civil a Miguel Álvarez Gándara, integrante cofundador de Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz. Agradezco la oportunidad de haber sido invitado para expresar desde una mirada de sociedad civil una valoración del proceso de esta comisión. Está claro de que hoy el mundo vive una situación de crisis profunda, compleja, que erosiona las condiciones de paz,
de derechos humanos, de democracia. Y sin embargo, en ese tremendo marco, es un hecho que los derechos humanos han sido un proceso vivo. Y ya no son aquella mirada jurídica, de jurisprudencia, en donde el Estado tenía la gracia de conceder y garantizar unilateralmente los derechos. Hoy la valoración es que el sujeto principal, que es la ciudadanía, que son las víctimas, que son los movimientos sociales, hoy están recuperando el sentido de los derechos humanos ligado a la dignidad. Ya no es una cola de gente haciendo frente a la ventanilla peticiones. Hoy hay un compromiso de reconocer a los sujetos en su nombre, en su proyecto, en su contexto, en su conflictividad. Y esto implica que hoy los derechos humanos no solo son una tarea de construir Estado, sino una tarea de construir sociedad, de acompañar el proceso de los sujetos para que los derechos humanos se vivan y no dependan del grado en que el Estado los reconozca o los garantice. Son los sujetos los que llevan la vitalidad de los derechos. Y hoy, por eso, son procesos que atienden primero la dignidad, que atienden procesos de cambio estructural y que cuidan de las mejores respuestas inmediatas. Esta es una ruta de esperanza que está sucediendo también en México. Todos sabemos que los organismos públicos, las leyes, las políticas públicas de derechos humanos fueron en gran parte producto de la lucha de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de los organismos civiles. Y hoy tenemos que reconocer que hay un proceso de avance, pero tampoco podemos decir como sociedad civil que son suficientes. Seguimos muy preocupados por la gravedad de la situación, porque nos sigue ganando la tendencia desfavorable, porque los avances no son suficientes. Nos preocupa ver todavía la desigual comprensión, compromiso, profundidad en los 3 niveles de gobierno. No hablemos de la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, no es hablando todo lo mal como podemos valorar el proceso de esta comisión. Tampoco considerando que todo está bien. Está en juego aquí en la comisión y en la ciudad un nuevo modelo. Aquí madura, de alcance federal, y tiene como base la experiencia de la ciudad y de esta comisión. Los procesos participativos que se promueven demuestran que en toda su complejidad la Ciudad de México aspira a ser un referente del derecho a la ciudad, una ciudad de derechos y de territorios de paz. Este es un salto cualitativo que compromete a profundidad. Hay varios rasgos en este modelo, sería muy largo hablar de ello, pero solo destacar la interlocución diversificada con todo tipo de actores, la consolidación de un modelo de atención en territorio, donde hoy la comisión sale al encuentro de la gente, que no sucede ya solo en las oficinas, el papel de interlocutor, de puente, de acercamiento, de facilitación, que de diversas maneras se ha hecho. Particularmente ante la estructural y doliente multiplicación de las desapariciones, así como el hecho de los colectivos indignados de familiares que exigen su presentación con vida, esta mancuerna institucional de gobierno de la ciudad y comisión ha dado la cara. Sin negar el agravamiento, ha respondido en políticas generales y en la atención de casos. Así, la ciudad está logrando un esquema ejemplar para abordar la problemática de la desaparición.
Obviando la larga lista, en suma, reconocemos un proceso multidimensional y constructivo, no solo jurídico y reactivo, orientado por la mística y profundidad de la justicia restaurativa, que ha fortalecido tanto la responsabilidad congruente del gobierno de la ciudad, el servicio y atención a víctimas y movimientos, así como la apropiación social de los derechos. No sobra decirlo, se ha conformado también un equipo diversificado y de calidad moral, compromiso y experiencia desde la conducción y a todo nivel. Gracias, Nayeli. Podrás salir con la frente en alto y la sonrisa de la misión cumplida. Finalmente, es a partir de lo avanzado, es en esta cancha y no en otras, que se puede proyectar, definir y decidir la nueva etapa. Habrá que valorar y fortalecer las claves de esta matriz y entender que este proceso fortalecido y profundizado hoy tiene condiciones urgentes que lo hacen favorable, transformador y necesario. Gracias. Muchas gracias al cofundador de Serapaz, Miguel Álvarez Gándara, por su mensaje. Queremos agradecer la presencia también hoy de ex consejeras y consejeros de esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la doctora Mónica González Contró, la senadora Amalia Dolores García Medina, del maestro de Clara Husitman, también de María Isabel Belestaguigoitia, perdónenme, y de Rosalinda Salinas Durán. Muchísimas gracias por estar aquí. También al maestro Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el señor Giovanni Lepri. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y a continuación escuchamos a Jesús Peña Palacios. Él es representante adjunto a cargo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Por supuesto, un cordial saludo a Clara Brugada, jefa de gobierno, a Nayeli Ramírez, a todas las autoridades que me acompañan en el presidio, a todos los que estáis aquí presentes el día de hoy. Para la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un honor poder participar en la presentación de este informe anual 2024 y agradecemos sinceramente la invitación. Al mismo tiempo que extendemos un saludo a todo el equipo de la Comisión de Derechos Humanos por este esfuerzo realizado a lo largo del año y por la presentación de este informe que sirve para acercar a las autoridades y a la ciudadanía los resultados de las importantes labores realizadas. La rendición de cuentas es fundamental para cualquier institución. Es un principio básico del Estado democrático. A través de la información que nos transmiten, podemos conocer el estado de los derechos humanos en la Ciudad de México, así como las áreas de oportunidad, los retos que están presentes y que requieren la atención de las autoridades de la ciudad. Pero este año sabemos que no es un informe más. Es el último de un exitoso periodo de 8 años al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. A lo largo de este tiempo, las personas defensoras de derechos humanos y los organismos internacionales de los derechos humanos hemos encontrado en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México una aliada, un lugar de acogida y orientación y una fuente invaluable de información y análisis.
En particular, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos siempre ha encontrado en la Comisión de Derechos Humanos, durante tu presidenta Nayeli, a una aliada que remaba con un mismo objetivo: el respeto de los derechos humanos de todas las personas. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es un organismo público local de derechos humanos con una enorme proyección ante los mecanismos internacionales, y en un día como hoy no puedo dejar de reconocer ese liderazgo y compromiso en la esfera internacional que habéis demostrado. La Comisión ha contribuido con destacadas aportaciones temáticas, propuestas innovadoras e información y análisis. Sus instalaciones han sido un lugar de encuentro cuando otros lugares se han cerrado. La Comisión se convirtió en una decidida aliada para impulsar temas claves de derechos humanos, te los hemos escuchado: migración, niñas, niños, adolescentes, migrantes, personas defensoras de derechos humanos, libertad de prensa, libertad de expresión, la protección del derecho a la protesta, la protección de los derechos de los pueblos indígenas, la búsqueda de personas, el derecho a un ambiente sano, los derechos de las mujeres, la lucha contra la violencia contra las mujeres o la lucha contra la discriminación, solo por citar algunos. Pero también, y creo que hay que destacarlo, la vocación para trabajar desde la base, desde los territorios y de forma constructiva. Ante el cierre de un ciclo y teniendo presente aquí a las más altas autoridades de la Ciudad de México, no puedo dejar de reconocer el rol fundamental de la Comisión de Derechos Humanos en la promoción y protección de los derechos humanos en esta ciudad y su valioso aporte. Pero al mismo tiempo, ante estas mismas autoridades y frente al próximo ciclo que pronto se iniciará, es importante recordar que para el ejercicio cabal de su mandato, los organismos públicos de derechos humanos necesitan estar dotados de plena autonomía y legitimidad. Esto supone, entre otros requisitos, que el proceso de designación de la próxima persona titular sea escrupuloso, objetivo, participativo y transparente, y que las personas candidatas reúnan requisitos básicos de idoneidad, conocimiento técnico y experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos, imparcialidad e independencia. Confiamos que así será y expresamos nuestra disposición de seguir acompañando a la Ciudad de México en el impulso por promocionar los derechos humanos desde una posición avanzada. Sin lugar a dudas, los derechos humanos marcan el camino y refuerzan el Estado de Derecho. En ningún caso son un obstáculo para el pleno ejercicio de las libertades. Muchas gracias, Nayeli, a ti y a todo tu equipo por habernos permitido enriquecernos con vuestro conocimiento, vuestra experiencia y vuestro compromiso con los derechos humanos. A tu persona, a la institución, a su personal y a la Ciudad de México, los deseo lo mejor en los años venideros. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje. Agradecemos la presencia esta mañana también de Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Muchísimas gracias. Y organizaciones sociales que acompañan a la comisión: Vini Cubi, Infancia Común, Casa Xochiquetzal, Gay Latino. Muchísimas gracias. Y ahora escucharemos al consejero de esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Genaro Fausto Lozano Valencia. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes, especialmente a las personas defensoras de derechos humanos que nos acompañan aquí, a las organizaciones y colectivas. Por supuesto, muy buenas tardes, jefa de gobierno Clara Brugada, señoras y señores legisladores, alcaldes, alcaldesas, por supuesto la presidenta Nayeli Ramírez. Nos convoca hoy un informe, sí, lo sabemos, pero no solamente es una rendición de cuentas, es un testimonio de resistencia, una crónica de dignidad y un espejo de nuestra amada Ciudad de México cuando se mira desde abajo, desde los márgenes, desde las esquinas, desde donde los derechos humanos todavía se disputan como trincheras.
Este octavo y último informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, bajo el liderazgo valiente, firme y sobre todo profundamente humano de Nacheli Ramírez, no es un cierre, es una puerta que se abre a la memoria, a los aprendizajes, a las heridas no cerradas, pero también a la posibilidad de un porvenir mucho más luminoso para esta ciudad. Porque hablar de derechos humanos en esta ciudad es hablar de una larga historia en la que la ciudad ha hecho mucho para avanzar derechos, lo sabemos también bien, por proteger a todas las personas, pero una historia en la que todos los días seguimos conociendo desafortunadamente del miedo o de los abusos que todavía viven y enfrentan las personas que migran, quienes están de paso por nuestra ciudad, quienes disienten, quienes aman diferente o de los cuerpos que simplemente el sistema siempre ha querido ignorar o silenciar. Y por ello, aquí está la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y aquí está su presidenta, Nacheli Ramírez, quien a lo largo de estos 8 años ha tenido una voz clara, mediadora, sin estridencias, pero con una fuerza ética inquebrantable y con una capacidad efectiva de lograr acuerdos, de proteger a víctimas, de generar justicia restaurativa, de liderar horizontalmente y escuchando siempre. Los buenos resultados que entrega Nacheli y que vimos en los datos duros que nos presentaron se deben también a la enorme capacidad de integrar un gran equipo de trabajo aquí en la comisión, un equipo profesional y diligente que ha acompañado a Nacheli y respaldado a lo largo de todos estos años. Quisiera pedirles un aplauso para esas más de 700 personas que han trabajado en esta comisión y que han acompañado a la presidenta. La presidenta Nacheli tiene el cariño y el respeto más que bien ganado de su equipo de trabajo y también de las personas integrantes de su consejo. Y es que desde que llegó a esta comisión, Nacheli impulsó un nuevo modelo de defensa de derechos. Con Nacheli la comisión no ha sido una oficina de escritorio ni una caja de estadísticas. Es una institución que camina a las calles, que toca puertas, que entra a albergues, a las cárceles, a las estaciones migratorias, a los hospitales, una comisión que se sienta del lado de las víctimas. En muchísimas ocasiones la vimos y la conocemos así, acuerpando a las víctimas, oyéndolas, mediando, acompañando las marchas, respondiendo siempre con una empatía radical. Durante estos 8 años vimos una comisión que no se escondió en el lenguaje burocrático ni en el cálculo político. Vimos a una presidenta que entendió que el mandato no es complacer al poder, sino proteger a las víctimas siempre. Y en medio de todo ello hay nombres, hay historias, hay causas, hay abrazos que nunca veremos, pero que ocurrieron porque alguien levantó la voz cuando parecía que nadie escuchaba. Me permito traer a Rosario Castellanos, quien con su poesía nos recordó que quién me mira, quién me escucha, quién me nombra, si yo no soy, si tú no eres, si no somos. Entonces, ¿quién será la humanidad? Nacheli ha hecho de la mirada atenta y de la escucha activa una práctica política, de la empatía una forma de resistencia, de la ternura una herramienta institucional. Y aunque por supuesto que hay pendientes, porque la defensa de los derechos humanos siempre es una tarea inconclusa, sí podemos afirmar con mucha certeza que la gestión de Nacheli fue digna, fue valiente, fue feminista, fue pro infancias, fue pro LGBT, fue pro personas migrantes, fue pro pueblos originarios, fue profundamente humana. Una presidencia que se construyó y que ayudó a construir dignidades colectivas y que dejará una comisión más sólida, más robusta, más profesional. Porque la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, bajo la conducción de Nacheli, nos mostró que se puede ejercer el poder sin autoritarismo, sin vanidad, sin soberbia. Que se puede habitar el cargo como se habita una causa, siempre con convicción. La comisión bajo el liderazgo de Nacheli llegó a todas las alcaldías, llegó a todos los territorios rurales de la Ciudad de México, fue mucho más allá de la geografía de la ciudad. Bajo su liderazgo, la comisión se convirtió en un referente nacional. Sin duda, la comisión es la mejor defensoría del país, la más robusta y la más profesional de todas, incluida la nacional. Y no solo eso, Nacheli también incrementó la presencia global de la comisión. Por ello, fue la primera mujer latinoamericana en presidir el Instituto Internacional del Ombudsperson.
Por todo ello, no solamente reconocemos tu trabajo, Nacheli, hoy lo abrazamos y con este abrazo te decimos gracias por no soltar la mano de quienes más lo necesitaban. Gracias por recordarnos que los derechos humanos son la condición mínima para imaginar una ciudad más libre, más feliz y más democrática. Gracias, Nacheli, por recordarnos que los derechos no se mendigan, se exigen, se organizan, se viven y sobre todo se defienden. En lo personal ha sido un verdadero honor acompañarte en este consejo. Muchas gracias. Muchas gracias al consejero por su mensaje. Queremos también hacer mención que se encuentran presentes el día de hoy representantes, presidentes de comisiones estatales de derechos humanos del estado de Hidalgo, de Nayarit, de Guerrero, de Baja California Sur, Chiapas, Tlaxcala, Colima, Durango, Campeche, Sonora, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, el Estado de México, Veracruz, Nuevo León y Aguascalientes. Muchas gracias a todos los presidentes de estas comisiones que se encuentran presentes. Y a continuación, les invitamos a ver un video sobre justamente el trabajo que la comisión hace en las alcaldías y el impacto que tiene. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a través de sus oficinas en alcaldías, ha tenido presencia en el 95% de las colonias, pueblos y barrios de la ciudad. No solo con actividades de difusión, sino con intervención directa en problemáticas en las que están en riesgo los derechos humanos de las personas y las comunidades. Algunos ejemplos son: no tenía lugar a donde acudir. Llegaron todos los de la comisión, mucha gente. Yo estaba impresionada por el apoyo que yo sentí de la comisión en el tema que traíamos, que era el asunto del suicidio de mi alumna. Y yo les comentaba en ese momento que yo no sabía qué hacer con todos los actores, con los maestros, con los alumnos, con los padres de familia, tanto los del grupo en el que se había presentado esta situación, como con la comunidad en general, porque al final era un tema que todos sabíamos y tenía que ser algo que teníamos que tratar a profundidad para evitar que volviera a suceder. Organizaron una estrategia en la que se trabajó con alumnos, con padres de familia y con docentes. Una de las peticiones que yo les hacía es que regularmente algunas instituciones vienen un día y están 2 sesiones aquí y después se van y no hay continuidad. Un año. Pasamos de un ambiente hostil de duelo a un ambiente de seguridad, de confianza y de preocupación y de ocupación. O sea, ahora ya identificamos esas banderas rojas que nos podrían llevar a otra situación y estamos tratando de evitar, prevenir que no vuelva a suceder. El trabajo que hemos hecho con la Comisión de Derechos Humanos, sobre todo inició con una necesidad que tienen nuestros beneficiarios, que son personas en situación de calle principalmente, que no tienen documentos de identificación. Pero después fuimos encontrando otros puntos de trabajo en común. Una cosa me parece muy valiosa de la vinculación que hemos tenido con la comisión fue el apoyo que nos dieron para poder hacer uno de nuestros materiales de difusión, una de las revistas Mi Valedor. Entonces se invitó a los compañeros valedores, a las valedoras sobre todo, porque esta publicación que se hizo en conjunto con la comisión era una publicación sobre temas de género. Realmente poder tener en esa publicación la voz de personas que tienen algún tipo de experiencia de vida en calle es muy valioso. La misma persona que vive en la calle se puede ir percibiendo con la posibilidad de poder mejorar su calidad de vida. Creo que una de las cosas que se pierden con tantos años de exclusión es esta percepción de ser una persona que vale, que tiene dignidad y que es merecedora de derechos. Empezó la colaboración con Derechos Humanos, ayudándonos a darnos pláticas con los adultos mayores de derechos humanos, obviamente, y nos están dando asesorías jurídicas para las personas de tercera edad, para nuestros adultos, que muchas veces tienen muchas preocupaciones porque sus casas están intestadas y los hijos se las quieren quitar, no saben a qué institución acudir. Aquí nos han traído camioncito con los abogados para darles asesoría jurídica. Nos han apoyado también
con mujeres maltratadas, que aquí existen muchas mujeres que llegan, aunque ya sean adultos mayores, son maltratadas por sus propios hijos o sus nietos. La verdad que ha dado un servicio de verdad magnífico, porque viene la gente a preguntar, no van a venir los de derecho, no han venido el camioncito. El primer acercamiento fue en las ferias de salud. Entonces hubo ahí unas pequeñas muy generales, ya después hicimos algunas actividades o algunos acercamientos con respecto a temas de interés que hemos visto que se necesitan dentro de la unidad. Con respecto a salud mental, interculturalidad, violencia de género, cosas que hemos ido intentando fortalecer tanto en la población como en los mismos trabajadores, becarios, estudiantes, desde un punto de vista más práctico. El trato digno, ¿no? Es algo que hemos enfocado mucho como para el usuario, como para el personal. Incluso hubo una capacitación de manejo de conflictos y hacerlos también con una corresponsabilidad de lo que conlleva una atención médica integral. Y la importancia de cómo el consentimiento informado no solo es informar, no solo es llenarlo, sino realmente explicarle al paciente en las medidas en las que podamos para que realmente hagamos partícipe al paciente de sus actividades o del procedimiento que se le va a hacer y sea una toma de conciencia mucho más activa del paciente y no solo de parte del médico. Tuvimos la experiencia que en el plantel 55, que está precisamente en la Gustavo Madero, la experiencia de la Feria de la Salud, se habló mucho de los derechos humanos, porque en esa época se estaba presentando mucho el problema de la no inclusión. Tanto veíamos problemas de homofobia, de alumnos que los discriminaban por su cabello, por el uniforme, y sentían ellos que estaban violentados. Entonces, de algo que pensábamos que nada más iba a quedar en capacitación, cada quien dijo, es que yo tengo un reglamento para los alumnos del uniforme, yo tengo otro reglamento. Y bueno, teníamos de alguna manera que unir, que unificar y fundamentándonos principalmente en esos acuerdos de convivencia en las que el alumno se sintiera protegido, que tuviera el derecho a sentirse protegido, pero principalmente que él se sintiera parte de la institución, ser un alumno incluido. De esto surge el trabajo con el área de Comisión de Derechos Humanos en el área jurídica. Concentramos los 34 reglamentos existentes, nos sentamos con el jurídico, pensamos qué funciona, qué no funciona, para dar inclusión y para que hubiera igualdad dentro de los jóvenes. Y de aquí, como se corrió la voz del reglamento, pues ya algunos lo empezaron a retomar y ya se está aplicando a nivel nacional. Este reglamento, el cual fue hecho por la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México y la Oficina Estatal de la Ciudad de México, de la DGETI, Ciudad de México. Queremos agradecer también hoy la presencia de los representantes del Legislativo, del Poder Legislativo. Se encuentra con nosotros la diputada Marisela Zúñiga Cerón, diputada federal, muchas gracias. Los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, el diputado Ernesto Villarreal Cantú, el diputado Royfit Torres González y la diputada Nora del Carmen Bárbara Arias. Muchas gracias a todas y todos ellos que han estado aquí y a la doctora Patricia Ramírez Curi, titular del Instituto de Planeación Democrática. Vamos a escuchar ahora las palabras de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Buenos días, buenas tardes. Quiero saludarlos a todas y todos con mucho gusto. Es siempre muy interesante venir a los eventos que convoca Nayeli Ramírez. Quiero saludarte con mucho cariño y quiero reconocer tu trabajo al frente de esta comisión. Quiero reconocerte como una mujer que ha logrado
poner la dignidad a las personas y a las víctimas al frente de tu trabajo. Un fuerte aplauso para nuestra presidenta aquí. Quiero saludar a todas y todos los que hoy nos encontramos. Veo muchas caras históricas, mucha gente luchadora por los derechos humanos que desde hace mucho tiempo nos conocemos. Quiero saludarlos, saludarlas. Quiero saludar a todas y todos los activistas, defensores de los derechos humanos en esta ciudad. Un fuerte aplauso a los movimientos, a los grupos, las colectivas, los colectivos, la población que lucha y que defiende sus derechos. Quiero saludar con mucho cariño a los diputados y diputadas, los coordinadores de las fracciones, la presidenta de la mesa directiva y a todos los compañeros del Poder Legislativo que se encuentran el día de hoy acá. También saludamos a los alcaldes y alcaldesas. Me da mucho gusto que hoy estén aquí presentes y que acompañemos a la Comisión de Derechos Humanos. Asimismo, pues a todos los invitados e invitadas, a los funcionarios del Gobierno de México, Ernestina Godoy, aquí a los representantes de la Secretaría de Gobernación, en fin, a los propios compañeros y compañeras del Gobierno de la ciudad y a todo el equipo de la Comisión de Derechos Humanos. Muchísimas felicidades el día de hoy y estamos aquí con una gran tarea, la tarea de reconocer que en esta ciudad tenemos mucho que hacer en torno a la defensa de los derechos humanos y que se ha hecho mucho y que hemos pasado por momentos históricos en que desde hace 30 años que se fundó la Comisión de Derechos Humanos, pues ha jugado un papel importante en la vida democrática de la ciudad. Pero al frente, Nayeli Ramírez ha garantizado que la Comisión de Derechos Humanos tenga un trabajo distinto, un trabajo alternativo, un trabajo vinculado a la población. En esta ciudad que decimos es una ciudad de derechos y libertades, lo mejor que podemos tener es una fuerte Comisión de Derechos Humanos, un organismo autónomo que luche, que defienda, que apoye a las personas que sean víctimas de cualquier discriminación, problemas distintos, variados, discriminación o alguna situación que viole sus derechos humanos. Así que sí, nos interesa tener una Comisión de Derechos Humanos muy fuerte, que garantice lo que mandata la Comisión, lo que mandata, la Constitución de la Ciudad de México, y creo que es importante dar un paso más. Yo me acuerdo cuando se discutió este tema en la Constituyente sobre la perspectiva de la Comisión de Derechos Humanos y hubo un gran debate. Si la Comisión de Derechos Humanos debería de tener más fuerza, decían más dientes para poder actuar o dejarla como estaba. Se le dieron más atribuciones. A mí me parece que deberíamos de retomar ese debate y avanzar a lo que nosotros le llamamos el segundo piso de la transformación y tener una Comisión de Derechos Humanos con más fuerzas, con más elementos que garanticen que no solo prevengan, sino que cuando se violen los derechos humanos, pues se tenga fuerza para poder incidir y garantizar que no se vuelva a repetir.
Así que abramos esa discusión en este proceso que inicia ya muy pronto de que el Congreso elija quién queda al frente de la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, no solo pensemos quién va a quedar, sino pensemos qué más podemos o de qué manera podemos fortalecer a la Comisión de Derechos Humanos bajo esa perspectiva. Bueno, tenemos entonces aquí en la ciudad 3 décadas de Comisión de Derechos Humanos autónoma y frente a los graves momentos que estamos viviendo, que vive el mundo, hablar de derechos humanos es lo más urgente que hay que hacer. Mientras pareciera que se quiere normalizar la violencia en otras partes del mundo, aquí tendremos que defender la dignidad como acto político. Y mientras otros pretenden levantar muros, aquí tenemos que abrir las puertas. Mientras algunos quieren gobernar con guerra, aquí tenemos que apostarle a la libertad. Hace unos días dije, somos una ciudad pacifista y seguiremos siendo la ciudad de los derechos humanos y la ciudad de las libertades. Tenemos convicción, los derechos humanos debe ser una práctica cotidiana y siempre dije, construyamos a la Ciudad de México como la más defensora de los derechos humanos. Y hay que hacerlo. Y eso, como decía Miguel Álvarez, no solo se construye con leyes y con órganos de gobierno, sino se construye principalmente en la sociedad y con la sociedad. Así que si todos los movimientos sociales de esta capital, de esta ciudad, se convierten en se transforman en dar un paso más, en defensores de derechos humanos, si logramos que en todas las áreas de gobierno la prioridad sea la defensa de los derechos humanos, su protección, si logramos tener como prioridad los derechos humanos en el gobierno, creo que podríamos avanzar. Así que yo los convoco a todas las distintas organizaciones, a los diputados y diputadas, a los alcaldes, alcaldesas, a la Comisión de Derechos Humanos, a los organismos autónomos, a todos los activistas. ¿Qué tenemos que hacer para lograr que esta ciudad sea la más defensora de los derechos humanos? Y van a contar conmigo como una aliada fuerte para avanzar en ese sentido. Esta Comisión de Derechos Humanos ha estado al lado de las mujeres que enfrentan la violencia, ha estado al lado de las infancias, de las personas en situación de calle, de quienes han sido discriminados por su identidad o su orientación sexual, de las personas privadas de la libertad, de los pueblos originarios, de las personas con discapacidad, de quienes han sido víctimas de abusos institucionales. Ha defendido el derecho a la dignidad, a la igualdad, a la libertad y a la justicia. Así que defender los derechos humanos es una postura moral ante el mundo. Y en cada caso que la Comisión de Derechos Humanos ha acompañado, en cada recomendación emitida, en cada acción de formación, en cada momento o
práctica de prevención, la Comisión de Derechos Humanos, encabezada por Nayeli Ramírez, reafirma esta convicción, que toda persona tiene derecho a vivir sin miedo, a ser escuchada, a recibir justicia y a habitar una ciudad que la reconozca como igual. Así que el día de hoy tenemos que reconocer a la Comisión de Derechos Humanos. Hoy no va a ser el último momento, le decía yo a Nayeli, tendrás que hacer un informe de los años que has pasado por esta comisión y de todo lo que han hecho, pero pareciera que todos hablamos. Bueno, sí, sabemos que llega un momento, llega este ciclo, pero sí, es un momento de reconocer a esta Comisión de Derechos Humanos como la Comisión de Derechos Humanos, encabezada por Nayeli Ramírez, como la más defensora de todo el país. Y hay que reconocerlo públicamente. Y una de las tantas acciones que ha hecho esta comisión es la de descentralizar su actuación. Y eso yo lo valoro muchísimo. Nosotros estamos empeñados en descentralizar el gobierno de la ciudad y lo vamos a hacer, por supuesto, pero la comisión ha logrado territorializar su trabajo. Y eso es lo mejor, porque nos ayuda a tener una acción rápida, eficaz, estar donde se cometen las injusticias, se rompe la lógica del centralismo. Estar en territorio significa estar en esos lugares donde duelen las injusticias, donde están latiendo las resistencias y donde emergen las demandas. Así que yo felicito a la Comisión de Derechos Humanos por la descentralización y la territorialización que han hecho de esta comisión. Es allí, en las colonias, en los barrios, donde se vuelve indispensable una institución que escuche, que acompañe, un organismo que defienda, que no se normalicen las injusticias, una comisión que se ponga siempre del lado de las víctimas, que en las periferias, donde parece que es normal que no haya agua, donde parece que la gente se acostumbró a tener mal transporte, esté una institución autónoma de los gobiernos que nos exija. Así que por todo ello reconocemos y agradecemos el trabajo incansable de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y sigamos construyendo una ciudad que escucha, que protege y que transforma. Muchísimas gracias. Felicidades, querida Nayeli. Muchas gracias, jefa de gobierno, por su mensaje. Les pedimos, por favor, que no nos movamos de nuestros lugares y que el presidium se mantenga de pie. Las personas que están en el segundo piso del presidium, si se pueden acercar hacia el centro para poder tomar la fotografía.